Costos económicos y ambientales del transporte de soja. Planteamiento del problema de investigación. Elección del tema. Criterios. El tema sobre el que se propone investigar en el presente trabajo es el transporte de granos, en particular la soja. De acuerdo a Ollantaytamala y Narbondo 1, la producción de soja se ha incrementado en el mundo en los últimos 40 años, pasando de 40 a casi 250 millones de toneladas métricas producidas al año. Dicha expansión ha tenido en los últimos 15 años a Sudamérica como principal región. Los mismos autores arriba citados informan también que en nuestro país la producción creció de manera exponencial entre la zafra 2000/01 y el 2007/08, pasando de 10.000 a 400.000 as, ubicándose principalmente en el litoral oeste. La soja se ha posicionado como el principal cultivo del país y ocupa casi la mitad del área agrícola nacional. De acuerdo a la ANP2, es el puerto de Nueva Palmira el principal punto de salida de soja en el país, registrándose en 2011 una salida de 449.500 toneladas, aunque solo unas 20.000 fueron de producción nacional, siendo el resto transbordos de las producciones paraguayas y bolivianas. Pose, en representación de Calmer 3, explica que el camión es el medio exclusivo para el transporte de la producción de soja entre el campo y el punto de exportación /diagonal o entre el campo y los hilos de almacenamiento en el Uruguay. La Aladi 4 explica que transporte carretero no es el ideal para mercaderías a granel y afirma que por su gran peso y volumen y su poco valor podrían transportarse por un medio más económico como el marítimo, fluvial o ferroviario. De acuerdo a la OEA 2009, el destino final de la gran mayoría de la producción uruguaya de soja es la exportación, dada la escasa dimensión que presenta el mercado interno uruguayo. Ya total exportado, el 95% es en granos, siendo solamente el 5% restante comercializado luego de la fase industrial. Finalmente, por la poca significación económica que tiene la industria nacional de harinas y aceites, no se prevé una modificación en la composición por productos de la exportación. Monografías.com. 16 Organización de los Estados Americanos, Secretaría General. 2009, Evaluación Regional del Impacto en la Sostenibilidad de la Cadena Productiva de la Soja. También la OEA 2009 informa que si bien el cultivo de soja se extiende paulatinamente por zonas del país que históricamente se dedicaban a la ganadería, sigue concentrado principalmente en la zona del litoral oeste, en los departamentos de Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia y Flores. En la figura 2 se pueden observar los porcentajes de distribución. También está concentrada la comercialización externa, adueñándose del 77% del volumen exportado solamente 5 empresas. De acuerdo al Anuario Estadístico Agropecuario 2010, del total del área sembrada por cultivos de secano, en donde la mayoría corresponde a la soja como vimos anteriormente, el 26,2% se divide entre 92 productores que tienen establecimientos de más de 2.000 hectáreas, donde se registra una chacra promedio de 7.000 hectáreas. En segundo lugar, con casi el 16% del total, se ubican 536 productores con chacras de entre 20 y 50 hectáreas con un promedio de 38 hectáreas. En tercer lugar, con el 10,5% del área total repartida, hay 212 productores con establecimientos de entre 500 y 1.000 hectáreas con un promedio de 710 hectáreas. Por último, entre los porcentajes significativos mencionaremos a 119 productores que acumulan un 8,6% del área total sembrada en chacras de entre 1.000 y 2.000 hectáreas con un promedio de establecimiento de 1.361 hectáreas. Calmer 2012 informa que los productores firman contratos de entrega con un año de antelación basados en las proyecciones de rendimiento de sus tierras. Por ejemplo, en 2012 se firma un contrato de entrega de una cantidad fija de toneladas en 2013. El contrato base es de 136 t y los productores nunca firman por el total de la proyección, sino que se aseguran la colocación de un porcentaje de la misma para tener un margen de seguridad en caso de tener un mal año. En el caso de que el productor tenga un sobrante de granos que no hayan sido vendidos con anticipación, se trata de colocarlo inmediatamente. La misma fuente afirma que el precio de venta de la soja es fijado en base al valor Chicago y dicho precio es del cargamento puesto en el puerto de Nueva Palmira o Montevideo, únicos 2 puertos desde los cuales se exporta soja. La misma fuente informa también que el mayor porcentaje de exportación de soja se registra en Nueva Palmira.
El productor es quien se hace cargo de todos los gastos hasta que su cargamento llega al puerto de acuerdo a Calmer 2012. Es por este motivo que la intención del productor es la de colocar el 100% de su cosecha directamente del campo al puerto, aunque se maneja a nivel nacional que entre el 50 y 60% de la producción pasa por plantas de almacenamiento. Para el agricultor es fundamental mantener constante el flujo entre el campo y el puerto para asegurar que la trilladora no se detenga mientras dura la ventana diaria de trabajo. No es anormal que en los puertos se produzcan embudos de tráfico por el alto flujo de camiones o que se enlentezcan las operaciones por razones ajenas al camión y en este caso el productor prefiere que el transporte realice viajes cortos, de 70 a 80 km, a una planta de almacenamiento pero que el flujo sea constante y de este modo cosechar la mayor cantidad de grano posible en el día y evitar que la humedad o una posible precipitación le arruine la cosecha. Con la misma finalidad hay algunos productores que si no pueden movilizar inmediatamente su cosecha al puerto utilizan silos tubulares situados en su propio campo. Estos son estructuras plásticas horizontales y descartables, con un diámetro de 9 pies y un largo de 60 metros. El costo de las mismas es de $500 y la máquina que introduce el grano cuesta de $3,5 a $4 la hora, manejándose el mismo precio para la máquina que se utiliza para sacar el grano del silo tubular. Otra situación en la cual se deriva la cosecha hacia la planta es cuando los granos tienen más humedad que la aceptada, 14%, o cuando hay malezas. En este caso el cargamento es llevado a la planta donde se seca y se sana. Calmer 2012 nos informa que una trilladora medianamente moderna puede trillar entre 40 y 50 hectáreas por día, lo que redundaría en una salida de 3 a 4 camiones de soja por día en un campo. Un productor muy grande puede trabajar con 4 o 5 trilladoras al mismo tiempo. Los productores grandes y medianos normalmente trabajan con 2 máquinas simultáneamente y los pequeños productores con una sola. Las trilladoras son en su gran mayoría propiedad de empresas que se dedican a su alquiler y mantenimiento. Estas empresas firman contratos de alquiler por temporada, cerrando primero con los grandes productores y dejando a los pequeños para el final. La misma fuente afirma que el medio de transporte exclusivo entre el campo y el puerto, el campo y la planta de almacenamiento y barra diagonal o la planta y el puerto es el camión. También informa que existen camiones graneleros tolva y hay grandes flotas especializadas que tienen acuerdos con los productores y barra diagonal o los exportadores. En cuanto al almacenamiento de los granos, Calmer 17 indica que casi no existen los productores que cuenten con sus propios silos o galpones y este tipo de instalación son propiedad de actores diferentes en la cadena de producción. Históricamente los silos y galpones de Uruguay fueron instalados por el Estado y dejados en manos de cooperativas para su administración y mantenimiento. En los últimos 4 años se ha registrado el ingreso al mercado de las plantas de coerción y almacenamiento de muchos operadores privados, varios de ellos de capitales extranjeros. Las plantas de almacenamiento se ubican en las zonas de producción y se intenta que en lo posible de camino al puerto de exportación para abaratar los costos de transporte y que al productor le sea conveniente utilizar las instalaciones. Se busca fundamentalmente un recorrido corto, de 60 a 70 km, entre las plantas y los campos. La diferencia fundamental entre el silo y el galpón es que el primero posee la capacidad de discriminación, mientras que en el segundo se debe colocar carga homogénea para evitar la contaminación entre dos cargamentos con diferentes características. Una vez más, Calmer 2012 establece que existen silos de 1.000, 2.000, 2.500 y hasta 5.000 toneladas, siendo el promedio nacional de 2.000. Los silos más pequeños se utilizan para el secado y sanación del grano y una vez que se va homogeneizando la mercancía se va trasladando a los de mayor capacidad. En cuanto a los galpones, podemos encontrar cerca del puerto de Nueva Palmira instalaciones de 100.000 y 50.000 t. En otras zonas hay de 40.000 t, 20.000 t y de 15.000 t, pero en líneas generales se puede establecer que no existen galpones con menor capacidad que 15.000 t. Finalmente, la misma fuente nos informa que la tarifa que se le cobra a un productor por almacenaje varía entre $2,8 a $3 por tonelada por mes. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl